el momento, creo que bueno, que vive tanto la cooperación española como con una ley recién aprobada como la cooperación extremeña, que la semana que viene va a discutir su nueva ley en la Asamblea de Extremadura. Mirad, me alegra mucho de veros a muchos y a muchas de vosotras, porque os conozco. Venía esta mañana hacia aquí leyendo el listado de los 40 seleccionados. Quiero decirles además que hemos tenido 143 solicitudes para 40 plazas, lo que quiere decir que algunas veces acertamos desde el principio. Y este es un programa pues que está bien planteado y que ha tenido un éxito y una demanda extraordinaria, lo que nos invita, querido Ángel Calle, al año que viene a arrimarle un poquito más de recursos y poder lanzarlo con más plazas. Hace unos días ha salido un dato que me parece que es revelador de lo que ha significado la construcción de la autonomía en nuestra tierra. Por vez primera, Extremadura está por debajo de la tasa nacional de abandono escolar. Podríamos hablar de muchas cosas, de la propia evolución de Extremadura, de los datos casi siempre centrados en la economía, en lo que se centran los analistas que nos dicen cómo las cosas van bien, mal o regular. Pero a mí ese dato me parece un dato revelador de lo que significa este tránsito de la autonomía, sobre todo en una región que asumió las competencias educativas apenas hace nada, en el año 2000. Por vez primera Extremadura está por debajo de la media en tasa de abandono escolar, lo que significa la gran transformación de esta región y el ascensor social que ha supuesto siempre la educación. Y a ese dato que nos revela esa fotografía tan distinta de la Extremadura de hoy, yo le añadiría un reverso, que es lo que significa la cooperación extremeña hoy en el mundo y en España. Le añadiría esa segunda parte para decir lo que hoy es Extremadura. Creo que en estos 30 años de sistema de cooperación al desarrollo, al mismo tiempo que teníamos otras dificultades, hemos ido construyendo lo que queremos que sea Extremadura, cómo queremos que nos vean los demás y qué podemos hacer por los demás. Y eso ha sido con un esfuerzo extraordinario. Al mismo tiempo que teníamos otras muchas dolencias y debilidades, hemos ido construyendo el sistema de cooperación que hoy tenemos. Eso, junto con la educación, es lo que somos hoy. Y en eso que somos hoy, pues faltaba un programa como este. Faltaba un programa en el que recoger la sabiduría, el reposo que te dan los años y que nosotros todavía no tenemos, y poder aprovechar su experiencia vital en distintas profesiones, de distintos ámbitos que representáis todos vosotros y vosotras. Nos parecía un programa extraordinario. Cuando Ángel me contó esto, ya el nombre que le hemos puesto al programa nos daba una pista de lo que era, pero como siempre con ese conocimiento profundo de lo que es la cooperación, pero también con una sensibilidad extraordinaria y una visión innovadora. El director de la Agencia Extremeña de Cooperación, Ángel, con mucho acierto planteaba este programa que necesitábamos. Porque además, a lo largo de estos 30 años, siempre que hemos ido avanzando en lo que es hoy la Agencia Extremeña de Cooperación, pues nos hemos centrado siempre en la población joven. Y entonces todos los programas que tenemos se centran en la población joven. Esta tierra tiene a 21 jóvenes extremeños ya que han pasado, y algunos se han quedado a trabajar en organismos multilaterales. Y tenemos a muchachos de Castuera que trabajan en la ONU, en una agencia de la ONU hoy. Eso es la cooperación extremeña. Ese es el verdadero cambio de lo que ha supuesto esta andadura y la construcción de estas políticas públicas, ¿no? Nos faltaba este programa para aprovechar ese reposo, esa sabiduría, y para fortalecer también con una mirada intergeneracional lo que son hoy las ONGs de desarrollo. Todo ese tejido bien nutrido y asentado y perfectamente organizado, que probablemente pues va a recibir mucho y bueno y grande fortaleza de la mano de personas como vosotros, que ya en otra fase de la vida pues podéis poner al servicio de la ciudadanía todo vuestro conocimiento y aprendizaje. Decían los compañeros, estas personas que están aquí, que van a hacer este programa, son además los que han construido de la democracia, ¿no? Evidentemente miro a Ángel Calle, que ha dedicado toda su vida al servicio público, José María Paredes, muchos compañeros, veo a Tedo Castro, que ha sido muchos años también responsable de igualdad de comisiones obreras. Pues es verdad, una gran generación que en sus años de juventud tuvo que fortalecer las propias estructuras del sistema democrático, construir la vida
o bien de los pueblos o de las ciudades o en otros niveles y ámbitos de gobernanza, de activismo y de respuesta social en distintos ámbitos, no solo desde un ámbito sindical o político. Y ahora, pues, no habéis tenido bastante que os apuntáis a este programa. Entonces, nosotros lo que tenemos, además de ilusión por el arranque de Mandela, es mucha gratitud. Creo que nos hacen falta muchos programas intergeneracionales y el que vayáis a estar en convivencia y en comunicación a partir de ahora con la gente joven que dirige y forma parte de las ONG de desarrollo en la región, con la experiencia que vais a tener en terreno como parte final de este programa, pues creo que va a ser muy enriquecedor para todos y de verdad que os agradezco mucho que, pues bueno, que estéis aquí, que forméis parte de este programa y que nos vamos a seguir viendo, porque imagino que a partir de ahora adquirís un compromiso con la cooperación y esto arranca hoy, pero no ha hecho más que empezar. Así que muchas gracias y os paso con Mónica, responsable de AUP. Bien, buenos días a todas. Poco más que añadir. Gracias, consejera. Para mí hoy personalmente es un honor estar en esta mesa con el director y amigo Ángel Calle, con Antón Ley, con la propia consejera. Y también para nuestra organización es un día muy importante y muy emotivo. AUP, lo decíamos antes, lleva más de 20 años trabajando con la cooperación extremeña. Tenemos la oportunidad de haber integrado en este maravilloso grupo de 40 personas a muchas personas que son participantes de las universidades populares extremeñas, de las más de 220 universidades populares extremeñas. Y yo quería felicitar, consejera, también al presidente de la Junta de Extremadura por esa visión global que tiene de la cooperación extremeña en lo que hoy es una comunidad solidaria y comprometida con este mundo, ¿no? Y además lo hace poniendo al frente a una consejera y a un director de la agencia extremeña tan entregado, tan conocedor de la realidad y del mundo. Una cooperación que tengo que decir que es un ejemplo en España donde otras comunidades se fijan. Lo decía ella, lo quiero remarcar, próximamente se aprobará la Ley de Cooperación Extremeña. Poco más, un agradecimiento absoluto de formar parte de este maravilloso proyecto, de este proyecto innovador, el programa Mandela. Más de 140 personas se han apuntado. Habría que hacer una selección, pero bueno, hoy me voy como muy feliz porque sabemos que habrá una segunda edición y simplemente creo que todas vamos a aprender de este programa. Lo importante también no solamente vuestra experiencia personal, que puede ser un regalo, ¿no?, después de esta vida entregada a los demás, sino que luego también vais a regalar eso a otras ONG y por eso también quiero poner a disposición las universidades populares para que puedan contar esa experiencia. Muchas gracias, deseo que sea unos días, bueno, unas semanas agradables, que lo paséis bien, que hagáis equipo y nada más. Muy agradecida por estar en este camino con vosotras. Simplemente darte a ti la palabra. Estaremos 30 minutos conversando cada uno, aterrizando un poco en una fotografía general la cooperación nacional y la cooperación extremeña y luego lo que pretendemos es que abramos un turno de preguntas y de debates a continuación y sin parón para que la pausa que hay en mitad del día hoy la podáis prolongar un poquito más y aprovechar para conoceros personalmente. ¿Se me oye? Sí, ahora. Gracias. Yo quería en primer lugar agradecer a la consejera Isabel y a mi buen amigo Ángel Calle, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación, la invitación para estar aquí en Mérida con vosotros hoy en la presentación de este programa que me parece muy interesante y que además creo que puede marcar una línea de trabajo no solo para la cooperación extremeña, sino para otras cooperaciones autonómicas. Yo creo que este programa conecta distintos puntos que son muy importantes. En primer lugar, yo creo que hace una conexión entre generaciones y lo decía la consejera en su introducción.
La cooperación la hace una franja de edad, la gente y vosotros que tenéis una cooperación muy desarrollada en Extremadura, con un apoyo muy grande en las organizaciones, la hace una franja de edad determinada. Y este programa trata de incorporar a la cooperación a una generación de españoles, españolas, extremeños, extremeñas en este caso, que han hecho grandes cosas, que han levantado una España democrática, que han convertido pues una España que era un país en desarrollo. Hasta el año 81 España estaba clasificado con los estándares internacionales como país en desarrollo. Nosotros recibíamos ayuda, recibíamos cooperación al desarrollo. Pero es esta generación de los mayores de 56 años, los que tienen 56, 60, 70 años, que habéis levantado esa España democrática. Son las mujeres que han conseguido, pues, no voy a decir una igualdad real, pero que han hecho unos avances muy importantes en igualdad de género, que habéis roto techos de cristal. Es la generación que ha levantado un estado del bienestar y yo creo que entre los perfiles de muchos de los participantes es mucha gente que trabaja o ha trabajado en el sector sanitario, que habéis sido docentes, que habéis levantado la educación pública y que habéis hecho que tierras como esta o como la mía, yo soy gallego, venimos de regiones que hemos conocido la pobreza. Y esto es una sabiduría que para trabajar con países que siguen conociendo la pobreza, la exclusión, los conflictos en muchos casos, pues es un tesoro francamente, vamos, que no tiene de un valor incalculable, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo la cooperación extremeña con este programa es poner todo ese saber, toda esa experiencia de vida al servicio de gente que lo necesita y que no está aquí en Mérida o que no está en Extremadura, sino que está muy lejos, pero que al mismo tiempo lo sentimos muy cerca y sobre todo lo sentís muy cerca pues generaciones que habéis construido pues esa España democrática y solidaria. Y yo creo que hay una segunda conexión, me parece muy importante de este programa, digamos, entre lo local y lo global. Yo creo que estamos en un mundo, ¿no?, en el que lo que pasa fuera, lo que pasa en lugares muy remotos, como el este de Ucrania o el Sahel o Centroamérica, nos afecta cada vez más. Yo creo que todos lo sabéis, cuando vamos a comprar al supermercado los precios se han encarecido mucho, hay causas muy complejas de eso. Tenemos una crisis climática que explica que ha habido años de malas cosechas, en fin, lo vemos también aquí, también en España, pero es verdad que la guerra de Ucrania ha producido una crisis energética y una crisis alimentaria mundial. Aquí lo vemos digamos en los precios de los alimentos en el supermercado, pero es que en muchos países esto está ocasionando hambre, está ocasionando situaciones verdaderamente dramáticas, y no solo en los países de Cuerno de África, en el Sahel, sino en lugares tan alejados como el corredor seco de Centroamérica. Entonces yo creo que desde lo local se puede actuar en lo global. Lo decía Ángel antes, no hace falta y no ese es el papel. Yo creo que este programa va a dar que os va a dar a vosotros, de enviaros a lugares muy remotos. Yo creo que muchos de vosotros preferiréis quedaros en casa, en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, pues con vuestros nietos, etcétera. Pero sí es verdad que desde aquí, desde vuestras casas o desde las organizaciones de la sociedad civil extremeña, podéis contribuir, se puede contribuir a hacer un mundo un poquito mejor, no solo aquí, sino en otros lugares, pues trabajando, en fin, dando charlas, poniendo vuestro conocimiento al servicio de esas organizaciones, ayudándoles a diseñar nuevos proyectos y haciendo incidencia también aquí, porque la cooperación al desarrollo se hace fuera, pero también trabajamos eso que se llama educación para el desarrollo y la ciudadanía global, que es transmitir esos valores de solidaridad, de justicia social, de sostenibilidad medioambiental, social, y eso se hace también aquí. Se hace en el sistema educativo formal con los chicos, pero se hace también en las calles de los pueblos y de las ciudades. Así que yo creo que esa conexión entre, digamos, lo local y lo global es otra de los grandes valores de este programa. Y luego también tiene ese elemento de conexión entre la solidaridad y los resultados concretos en algún lugar, ¿no?
La gente que participáis en este programa, y antes comentábamos las cifras que habéis tenido, el gran interés que ha habido mucha gente que se ha quedado fuera en esta primera edición y que esperemos que puedan participar en ediciones siguientes. La sociedad española, y estoy seguro que la extremeña, no tengo datos desagregados por comunidades autónomas, pero estoy seguro, o sea, tengo la intuición de que la extremeña tiene que estar de las más altas de España. Es una sociedad profundamente solidaria. Todos los años el Eurobarómetro, que sabéis que es esta encuesta que se hace a nivel de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, le pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con la idea de la cooperación internacional, de utilizar recursos públicos de nuestros impuestos para ayudar a gente que habla otras lenguas, que tiene un aspecto físico muchas veces distinto al nuestro, y España está siempre, todos los años, entre los puestos más altos de Europa. Ese compromiso solidario existe y existe a lo largo de todos los momentos de la vida, y cuando se acerca la jubilación sigue existiendo, y además existe más tiempo libre, afortunadamente, para poder canalizar esos recursos intelectuales y esa experiencia de vida para ayudar a los demás. Y eso uno lo puede hacer pues aquí, bancos de alimentos, con ONGs locales, ayudando a la acogida de refugiados, a la acogida de los casi 150.000 refugiados ucranianos que hemos acogido, y que seguro que, no sé cuántos, no tengo los datos de Extremadura, pero seguro que hay muchos aquí, y todos conoceréis pues refugiados, o habréis incluso ayudado en el envío o en el apoyo a organizaciones extremeñas en la acción humanitaria en Ucrania. Y esa solidaridad, de alguna manera, es un bichito que algunas personas, muchas personas, como digo, en España tienen en el cuerpo, y que de alguna manera nuestra labor como poderes públicos es canalizarla, y eso es lo que hacemos la Agencia Extremeña de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación. Estamos canalizando la solidaridad de los españoles. A nosotros nos dan unos recursos que además, afortunadamente, están aumentando, porque hay dos gobiernos, creo, muy comprometidos con la acción solidaria y con esa visión de resolver los problemas globales allá donde se producen. Y por eso estamos reformando la cooperación extremeña, se está reformando también la cooperación española, porque necesitamos, en un mundo con tantos desafíos, canalizar esa solidaridad de los extremeños y de los españoles, esos recursos que son muy valiosos porque son recursos de nuestros impuestos, para contribuir a resolver los retos globales. Pero la cooperación no es solo una cuestión de solidaridad. Desde luego, primero, la solidaridad no es caridad, la solidaridad es algo más. Es ayudar a otros para ayudarnos también a nosotros mismos, construir juntos soluciones a los grandes desafíos globales. Os he hablado de la energía, el cambio climático. Cada euro, digamos, que invertimos en cooperación, en la transición ecológica justa, es un euro que invertido en España está bien, pero invertido en países en desarrollo está igualmente bien, porque estamos compartiendo el mismo desafío. El cambio climático es un fenómeno global, las migraciones lo son, la salud global, las pandemias. Nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar todos juntos, y que hasta que la última persona del último lugar del mundo no esté vacunada de la COVID, este desafío y este reto va a seguir ahí. Y yo creo que este programa, como decía, esa tercera conexión, ¿no?, de solidaridad, ese virus de la solidaridad que muchas personas tienen, este programa va a permitir seguir canalizándolo pues en ese momento de la vida en que uno tiene un poquito más de tiempo y además tiene un bagaje y una experiencia, ¿no? Y es verdad que la experiencia es un grado, ¿no? Y que muchas veces tendemos a pensar, ¿no?, los que venimos y nos estamos ocupando de una política pública en un momento concreto, que estamos inventándolo todo, y muchas veces no es así. Y hay mucha gente con mucha experiencia que tiene ese gran tesoro todavía por compartir con los demás. Las conquistas de las mujeres, de los derechos de las mujeres, políticos, sociales, económicos, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, están en constante tensión y en constante amenaza en todo el mundo, ¿no? Y luego esa otra dimensión de una cooperación que piensa en pobreza, pero que piensa en las personas,
que piensa en la prosperidad, en generar oportunidades de vida, en que, digamos, el hecho aleatorio de nacer en Honduras o nacer en Burkina Faso no determine tus oportunidades vitales y no las limite. Eso es lo que tratamos de hacer con la cooperación, empoderar. Pero también tenemos que cuidar y tenemos que hacerlo más, hacer una cooperación más verde, cuidar nuestro planeta. No solo porque, digamos, nuestra vida depende de ello, sino que la destrucción del planeta y la crisis climática está ocasionando problemas también de tipo socioeconómico. Hace unos días yo estaba, ya no, como viajo mucho, no sé cuándo, creo que hace una semana, el viernes pasado, hace justo una semana, estaba acompañando al ministro de Asuntos Exteriores y al presidente del Gobierno en la base que tiene el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, en Canarias, en Las Palmas. Y allí estuvimos con embajadores de países del Sahel y del Cuerno de África. Sabéis, toda esa franja que va desde Somalia pues hasta la costa de África Occidental, Senegal, está conociendo la peor situación de inseguridad alimentaria de las últimas décadas. Es verdad que son crisis recurrentes. Hubo una que coincidió además con la última crisis económica mundial, 2008-2009, que fue muy dura, pero en estos momentos está en una situación verdaderamente dramática. Es verdad que tiene un impacto el precio del grano y de los cereales. Son países también que comen mucho pan. La alimentación depende mucho de cereales concretos, y que sabéis que tanto Rusia como sobre todo Ucrania son productores de trigo, de cebada. Entre Rusia y Ucrania más o menos están en un tercio de la producción de trigo y cebada, y también son productores, sobre todo Rusia, de fertilizantes. Y los fertilizantes son necesarios para las cosechas futuras. Y esta crisis alimentaria no va a mejorar en el corto plazo por esta cuestión que os digo de las fertilizantes, porque las cosechas que se deberían de estar plantando ahora para el año que viene no se está haciendo por ausencia de este insumo tan importante o porque tiene unos precios muy relevantes. Y por eso ahí el presidente del Gobierno anunció un plan de choque en materia de seguridad alimentaria para 8 países de esta región, en parte en colaboración con nuestros amigos ucranianos, que tienen una iniciativa para sacar el grano de Ucrania y precisamente enviarlo a estos países. Hay que reconocer este gesto, es un país que está en guerra en estos momentos, luchando por su supervivencia y en realidad un poco luchando por todos nosotros, por el modelo europeo democrático, y que está pensando en esa solidaridad con estos países, ¿no? Este es el contexto de crisis en el que vivimos y, como digo, desde España, desde la cooperación española, estamos haciendo lo posible por combatirlo. Por eso este programa, el incorporar la sabiduría y la experiencia de estas personas a este esfuerzo, desde aquí, desde casa, desde lo local, actuando en lo global, es tan importante. Y también porque el momento es importante, y ahí vamos a hablar un poco de nuestro libro, porque las propias cooperaciones nos estamos repensando y reformando, ¿no? Como os decía, la cooperación se inventó para combatir la pobreza, pero nos hemos dado cuenta que la pobreza depende de una serie de factores, lo que os decía, pues el propio planeta. Además de la pobreza, son importantes las desigualdades. Es verdad que el tener unos medios de vida para poder sustentar a tu familia es fundamental, pero también es verdad que la cohesión de las sociedades depende de que no haya unos desequilibrios bestiales, ¿no? Que el rico no pueda machacar al pobre, ¿no? Y esos son las desigualdades, ¿no? O sea, más allá de los niveles de riqueza, es importante que tengamos sociedades donde, digamos, nadie sea demasiado rico y nadie sea demasiado pobre, ¿no? Tengamos sociedades cohesionadas. O la cuestión que hablaba de la igualdad de género. Y por eso estamos reformando la ley española de cooperación, que será aprobada definitivamente en el Congreso el próximo 9 de febrero. Es una ley que cuenta con un respaldo político muy, muy grande. Solo ha habido un grupo político que ha votado en contra de esta ley, que no ha votado a favor y que ha votado en contra, radicalmente en contra, no porque estén en contra de esta ley en realidad, sino más bien porque están en contra de la cooperación y de los valores de solidaridad que están muy presentes en la sociedad española y en la propia Constitución española, en cuyo preámbulo habla precisamente de la construcción de la solidaridad entre los pueblos de la tierra. Y sé también que en Extremadura, querido Ángel, estáis también reformando vuestra propia ley, y esto es fantástico porque el mundo no nos espera, tenemos unos desafíos realmente muy, muy relevantes, y para eso tenemos que poner todos nuestros instrumentos en marcha. En España lo estamos haciendo con esa nueva ley y luego con compromisos
allí donde tienen que reflejarse, que es en el Boletín Oficial del Estado y en las leyes de presupuestos generales del Estado. Y la verdad es que desde el año 2017 al año 2022-23, este año, el presupuesto de cooperación, la ayuda oficial al desarrollo en España ha aumentado de unos 2.200 millones a 4.400. Se ha doblado en el periodo de gobierno del presidente Pedro Sánchez. Y además, la agencia que yo dirijo hemos doblado en los últimos 2 años hemos también doblado nuestro presupuesto. Este dinero no es gasto, es inversión, y es inversión en solidaridad, que como digo es un valor que desde luego todos los presentes y todos los participantes en este programa compartís como nadie, pero que además está muy presente en la sociedad española. Pero es también una inversión en proteger a los españoles, porque lo que pasa fuera nos afecta adentro. Y si tenemos vecinos inestables, con gente que no puede vivir y para los que las migraciones no son una opción sino una obligación, si vivimos situaciones de riesgo para nuestro planeta en lugares no tan lejanos, todo esto afecta diariamente a todos los españoles y españolas, y yo espero también que los participantes de este programa trasladen ese mensaje, que la cooperación es necesaria para trasladar los valores solidarios de la sociedad española, pero también para proteger a los propios españoles y construir un mundo un poquito más justo, un mundo más seguro, un mundo en paz. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿no? Gracias, Antón. Es un lujo en este privilegio que algunas veces se te otorga de poder desarrollar tu trabajo en espacio de dirección, ser capaz de además en esa trayectoria hacer amigos. Y eso, perdón, es un lujo que pocas veces se da, pero cuando se da hay que reconocerlo. Tengo en la cabeza más o menos lo que quiero decir. Primero, bienvenidas. Bienvenidas a todas. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Es un gusto que estéis aquí. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento. Ha estado aquí Julio César Fuster, teniente alcalde, que ha tenido que irse, tienen Junta de Gobierno. Es una lástima porque nos han facilitado y nos han ayudado muchísimo llegar hasta aquí. Quiero dar las gracias a los trabajadores, compañeros y compañeras, Castillo, Miguel, Gema, Juan, que son del equipo de Mónica, con quienes, si no hubieran sido ellos, estoy segurísimo, no hubiéramos llegado aquí, como hemos llegado, también con tanta solvencia y con tanto rigor. Y a mis compañeros de la agencia, que veo allí a César y a Encarna, que han movido los hilos internos administrativos para poder trasladar lo que viene siendo una idea de gratitud en una política real y que hoy estáis viviendo. Y gracias a la Agencia de Cooperación Española, yo le decía anoche, lo que más me satisface es ver cómo ahora sí la política del Estado sale de la M30 de Madrid y se acerca a regiones como la nuestra. Eso es muy de agradecer y yo personalmente se lo quiero reconocer a él, no porque haya sido la primera vez que lo hace, sino porque lo hace con una convicción. Veréis, yo tendría un montón de elementos aquí que trasladaros, que comentaros, pero he decidido que no, porque creo que me apetece trasladaros otras cosas. Esto es un programa de gratitud, y quiero que lo entendáis así. Es un programa de gratitud, de agradecimiento. Es un programa que viene a devolveros. Es un programa que pretende, de verdad, poner en valor todo lo que vosotras y vosotros habéis construido para el desarrollo de esta tierra, de esta región. Porque la cooperación se dedica a eso, a promover desarrollo, a promover avances, a promover, decía Antón, generación de oportunidades. Todo ese conocimiento que en vuestra trayectoria vital nos habéis enseñado, nos habéis mostrado, habéis sido capaz de impulsar para una región como Extremadura, hoy la cooperación extremeña os lo quiere devolver. Y os lo quiere devolver aportando esta primera opción, acercando la cooperación en estos primeros términos en los que estas semanas, todos estos viernes, vamos a intentar hacer con vosotras y con vosotros. No os queremos aleccionar de nada, no os queremos cambiar la visión de nada, pero sí queremos ayudaros
a contemporaneizar el análisis que hacéis de la realidad y a que entendáis cómo una política como la cooperación extremeña funciona en los más de 26 países del mundo donde trabajamos. Y para eso me gustaría explicaros cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a día de hoy, a día 3, ¿no? Lo he leído 1000 veces y lo llevo en agenda hace muchas semanas, pero fijaos, todavía lo dudo. Día 3. Veréis, hace 8 años, van a ser justo hace 8 años, llegamos al gobierno de esta Junta de Extremadura, el presidente Fernández Vara de nuevo, y lo tengo que contar, no hablando de qué malos fueron los anteriores, pero tengo que explicaros cómo fue el análisis de lo que encontramos. Encontramos una cooperación prácticamente desmantelada. Encontramos una cooperación que hoy tiene prácticamente 3 años desde sus primeras políticas, pero que en el 2015 se encontraba prácticamente desmantelada. 15 personas trabajando, en términos generales. 15 personas trabajando. En los últimos años nosotros hemos generado 400 empleos. 5 millones de ejecución de presupuesto. Este año vamos a comprometer más de 18 millones de euros. Pero más allá de estas cifras, que pueden ser frías, más allá de estas cifras que pueden ser, incluso podéis decir, hasta partidistas, lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de este año, de estos 8 años, ha sido convertir una política que se hacía detrás de despachos y a puertas cerradas en una política colectiva que es fruto del sentir de más de 257 organizaciones no gubernamentales de Extremadura. 257 organizaciones que en los últimos años, decía, se han visto incrementados con más de 400 empleos y que representan a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas extremeñas que han querido apoyar y sustentar todo este tejido social. Y nos encontramos una cooperación que necesitaba, entre otras cosas, empezar a dialogar. Empezar a dialogar con la Administración y no entenderla como un elemento adversario o enemigo. Entonces generamos en ese 2015-2016 una primera fase que denominamos el Plan de Rescate. El Plan de Rescate era rescatar a todas aquellas organizaciones que habían estado rescatando a tanto y a tanta gente sin ningún apoyo institucional. Y eso significó redoblar esfuerzos económicos, significó simplificaciones administrativas, reducción de las cargas burocráticas, significó agilizar la Administración para que entre aprobación de proyectos y liberación de los pagos todo se acelerara y fuera mucho más fluido. Lo que vinimos a hacer en una primera fase fue restablecer el diálogo institucional sociedad civil, con 2 líneas importantes, decía, simplificación administrativa, diálogo político-social. Y para eso empezamos a entender que esas 15 personas tenían que incrementarse desde la profesionalidad. Desde la profesionalidad, luego os explicaré algunos ejemplos, porque era necesario empezar a generar cantera. Y empezamos a poner en marcha programas que habían estado diluidos a lo largo de los últimos años, como el programa Berta Cáceres para jóvenes cooperantes. Es un programa que tuvo el Estado, es un programa que nosotros recuperamos, que ahora va a poner en marcha también más de 18 jóvenes que se van a incorporar a las ONGs de Extremadura, que están financiadas por la Agencia de Cooperación, que están en más de 20 países. Fortalecemos la ONG, formamos a chicos y chicas jóvenes cooperantes y les damos su primera gran oportunidad en el mundo de la cooperación. Pero también, por ejemplo, otro programa formativo que forma parte de nuestra estrategia formativa es el programa de jóvenes constructores de paz que hacemos con el programa de Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas. Programa que ahora lleva el alto representante para la Alianza de Civilizaciones, Curro Moratinos, que os sonará, fue ministro de Exteriores de España. Ese programa nos ha permitido formar a jóvenes de toda la zona mediterránea, norte de África, Oriente Medio, en algo tan fundamental como entenderéis, que es el combate contra los discursos de odio y la eliminación de los extremismos. Ese programa tiene 5 ediciones y también nos ha ido permitiendo que jóvenes extremeños con jóvenes de sus orígenes se fueran formando paulatinamente para fortalecimiento también de las organizaciones extremeñas. Suena algo raro por ahí. También tenemos el otro programa que yo estuve el otro día en Baño de Montemayor, que ejecutamos la 5ª edición, y esto veréis también es fruto de un pequeño complejo. Está ahí por ahí, compañero César. Cuando íbamos despatriados a muchos países, veíamos que... ¿Esto se ha apagado? Esto sí funciona, ¿no? Decía, cuando íbamos a otros países, veíamos que en las Naciones Unidas había un montón de jóvenes
jóvenes chicos y chicas, y daba la casualidad que todos eran vascos, catalanes o italianos, vascos, catalanes o italianos, en todos los lugares. Bueno, pues eso había que revertirlo también con mucha humildad, pero sin complejos, desde la extremeñidad. Y construimos ese programa que ahora va por la 5ª edición, se llama Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales. Ya ahí, decía la consejera, alrededor de 27 jóvenes que fueron formados, que hoy trabajan en nombre de Extremadura en organizaciones de las Naciones Unidas. Hablamos de UNESCO en París, en La Habana, ONU Mujeres en Colombia, ONU Mujeres en Nueva York, Alianza de Civilizaciones en Nueva York, PNUD en Bruselas, FAO en Italia, UNESCO, vamos a trabajar ahora creo que en Líbano, ACNUR en Líbano, la OMS probablemente, de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Hemos ido regando de extremeñidad con cooperantes también al exterior. Y que vosotros sois los alumnos y las alumnas, forma parte de la generación de cantera, pero ahora va a ser por arriba, por arriba. ¿Cómo hacíamos ese rescate de todo ese conocimiento empírico, de transformación social, de compromiso, de ideologías, de progresismo, de igualdad? Programa Mandela, con este nombre. Además, que fuera simbólico. Permitirme que lo diga, que fuera coetáneo, no exactamente igual, pero sí hubiera sido... No, pero que sí hubiera sido un símbolo, no, efectivamente no es de la misma edad, pero que sí hubiera sido un símbolo cuando vosotras y vosotros sí erais jóvenes. Luchador por la igualdad, resistente, el activismo pacífico, y desde la ejecución, sois jóvenes, desde luego, y desde la ejecución, en la posterioridad de responsabilidades, la eliminación de uno de los mayores estigmas que tuvo Sudáfrica, como fue el apartheid. Toda esta ha sido una línea de construcción de cantera. Hoy la cooperación extremeña mueve a miles y miles de personas y también, como comprenderéis, os queríamos incorporar. Queríamos abrir esta primera gran oportunidad para vosotras y para vosotros. Y cuando encontramos en ese 2015 esa cooperación, mi jefe dijo 2 cosas que yo recuerdo. Una, con mucha humildad, y 2, sin dejar a nadie fuera. Reconstruir esto con mucha humildad y sin dejar a nadie fuera. Eso nos llevó al análisis con los compañeros de la agencia a que nosotros no podíamos reconstruir la cooperación del 2015 como se había dejado en el 2011. El mundo había cambiado, lo decía Antón antes. La aceleración líquida con la que se mueven las realidades en el planeta hoy es mucho más rápida de la que era hace 30 años. Pero tampoco queríamos hacer una cooperación española en chiquitita. No tenía sentido. Para eso ya estaban ellos, con más trayectorias, con más estructuras, con más pasta, si me lo dejáis que lo diga así. Entonces empezamos a analizar y a consultar con la sociedad extremeña qué tipo de cooperación querían para que luego pudieran identificarse con la propia cooperación de su propia región y fuera más fácil defenderla. Porque sabemos que esta cooperación suele estar en la diana de bastantes promotores de odio, de bastantes xenófobos, de bastantes ultraconservadores. Y decidimos, después de 1 año y medio prácticamente de entrevistas, de reuniones, de encuestas, de trasladarnos de las 17 comarcas, de las 2 provincias, de los 400 y pico municipios de la ayuda a UPEX, decidimos que la cooperación extremeña tenía que sustentarse en 3 grandes ideas. 3 grandes ideas. Las migraciones. Es lógico, ¿no? Cómo la cooperación extremeña no iba a entender las migraciones. Cómo la cooperación extremeña, cómo la realidad extremeña, que con su hecho migratorio forzó y facilitó el desarrollo de tantas y tantas regiones, no iba a ser un elemento identificador de lo que nosotros somos y de lo que nosotros queremos apoyar en el exterior. Con toda una estrategia de movilidad humana, trabajo en origen de los países, trabajo en origen de las migraciones, para que las migraciones no sean una obligación, sino puedan convertirse en una libre elección. Trabajo en corredores seguros, trabajo en tránsito, cómo garantizamos y apoyamos que el Mediterráneo no sea un ataúd, y trabajo en frontera. Cómo garantizamos que en las fronteras sur y en las fronteras donde nosotros trabajamos, diferentes fronteras del mundo, la protección internacional se convierta en un derecho tangible y vivo, y no un derecho externalizado, lejano y complicado de atender. Origen, tránsito, frontera y aquí. Habéis visto por ahí muchos edificios públicos, esa campaña de red de espacios seguros, esas campañas de radicalización, de paralización de los discursos de odio, esas campañas de desmontar los tabús sobre las migraciones, esas campañas de integración
y de inclusión de las poblaciones migrantes al propio hecho de la cooperación. Ya está bien, y me entenderéis muy bien, que estemos cooperando con Marruecos y a mis vecinos marroquíes, que los tengo aquí, ni le pregunto cómo tiene que ser el desarrollo que yo, como blanco, creo que tiene que tener Marruecos. ¿Entendéis? Es una simplificación, ¿no? Pero es la integración de nuevos agentes a la cooperación a través de los ámbitos estratégicos, que en este caso estaba hablando del que corresponde a movilidad humana. Quisimos que una de las identidades de la cooperación fuera la movilidad humana. Pero también hay otra, la sostenibilidad y los cuidados de la vida. Entenderéis también, y lo habréis visto y lo habréis vivido, que Extremadura en su historia estuvo como aquel bienvenido Mr. Marshall, ¿no?, donde vienen las industrializaciones. También aquí pasaron de largo, ¿no? Eso supuso una hipoteca al desarrollo de nuestra región en la historia. Pero también, a la larga, ha significado un hecho diferencial del desarrollo de nuestra región hoy, en la contemporaneidad. Extremadura produce el 487% de la energía que consume. Prácticamente el 90, el 80 y tanto % de la energía que nosotros consumimos hoy en nuestro territorio es de energías renovables. El 30% del agua dulce embalsada en el Estado está en Extremadura. El gran sumidero de la contaminación de la Comunidad de Madrid se produce en las dehesas extremeñas. Hoy aquello que no fue industrialización y que fue hipoteca para nuestro futuro, hoy es la gran oportunidad para el desarrollo de nuestra región. Y hoy ese aprendizaje de cómo promover modelos de desarrollo que tienden a la sostenibilidad, no somos sostenibles, tendemos a la sostenibilidad, es un elemento que queremos compartir, que queremos exportar y del que queremos complementarnos de los que vemos en lo que nuestra cooperación hace en el exterior. Sostenibilidad, migraciones y feminismo. Es evidente, y aquí hay grandes compañeras que han convertido esta región en una región igualitaria mucho más decente de lo que era hace 40 años. Entender el desarrollo sin entender los feminismos no tiene sentido. Entender que la cooperación puede existir sin el feminismo no tiene sentido. Entender que la cooperación se puede desarrollar sin entender la realidad del 51% de las mujeres del planeta, de las personas del planeta, no tiene sentido. Entender la cooperación o entender el feminismo en cooperación como un trabajo sobre un sector es un error. Las mujeres no son un sector, las mujeres son las mayorías. Entender una cooperación sin entender la realidad de las mujeres colombianas, afrodescendientes, que han sufrido de una manera mucho más cruel los 50 años de guerra civil, no tiene sentido. Y es ahí donde la cooperación ha querido construirse con una tendencia hacia el feminismo. Esto que voy a decir es una ordinariedad, sí, va a ser. Con tíos, con pitos, despachos a puertas cerradas. Así no se hacía la cooperación. Y por eso aglutinamos a las feministas tradicionales que de manera histórica venían trabajando en Extremadura con las ONGs que venían trabajando género en Mozambique, en Senegal, en Mauritania, en Salvador, en Bolivia, para que, unidas, pudieran ayudarnos desde la sociedad civil a la administración pública a hacer un itinerario para que nuestra cooperación tendiera al feminismo paulatinamente, despacio, despacio, porque tenemos que cambiar muchas cosas de nuestras propias mentalidades en la administración. Hemos hecho un montón de cosas, pero ahora nos descolgamos con una web, y están ahí mis compañeras, que sin darnos cuenta tiene un lenguaje absolutamente machista, masculino y lleno de os por todos lados, ¿no? Bueno, seguimos cometiendo errores, ¿no? Pero la oportunidad que nos dan los colectivos feministas de seguir acompañándonos es que no se nos escapan y que siempre están en esa alerta, ¿no? Así quisimos construir la cooperación extremeña, con estas tres grandes identidades. Y le decía a Antón, yo anoche conversando en un ratito que pudimos echar, sin complejos, permitirme que lo diga así, con mucha humildad. Yo creo que no hay extremeño, no hay extremeña que no tenga el concepto de la humildad arraigado en su manera de ser. Pero decidimos que ya no queríamos tener más complejos en esta política y empezamos a ocupar los espacios públicos nacionales e internacionales. Y empezamos a asistir y activar intervenciones en Naciones Unidas. Y empezamos a asistir y activar organizaciones de eventos nacionales e internacionales en Extremadura. Y empezamos como el penúltimo encuentro de regiones que activamos en Extremadura, cambiando el modelo de coordinación entre las agencias autonómicas de cooperación para desarrollar una línea de colaboración continuada
promovida por la Agencia Extremeña de Cooperación, que marcó un antes y un después en cómo las agencias de cooperación se relacionan. Y decía el otro día el presidente Pedro Sánchez en Davos algo que me llamó la atención, que era: el sistema no funciona. Pues no, eso es algo muy evidente, que sabéis, que conocéis de sobra y que teóricamente iréis construyendo a lo largo de estos próximos no sé cuántos viernes que vais a acompañarnos. Evidentemente el sistema no funciona. En tanto el sistema, decía Antón, ha generado desigualdades y la hambruna se ha ampliado por primera vez en los últimos 3 años, después de 20 años de reducción, el sistema no funciona. Cuando las desigualdades crecen entre lo que se denominaba antiguamente el norte y el sur del planeta, las desigualdades no funcionan. Entre las violencias machistas en plural siguen aumentando en todas sus fórmulas en el planeta, el sistema no funciona. Y mientras empieza a haber de nuevo modelos totalitarios en países democráticos que antes no lo eran en diferentes continentes, que ya no tienen a Occidente y a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad como modelos teóricos políticos, y empiezan a tener otros totalitarios como Putin, el sistema no funciona. Pero para eso está la cooperación. Y para eso os necesitamos. Necesitamos toda vuestra capacidad y todos vuestros conocimientos para que nos lo pongáis al servicio de la cooperación, que, como decía Antón, y voy terminando, se encuentra en un momento de absoluta renovación. La Ley Española de Cooperación se aprueba el 9 de febrero, ¿me equivoco? La Ley Extremeña de Cooperación tiene su primer debate parlamentario aquí, a pocos metros, en la Asamblea, el 9 de febrero. Se aprobará el día 23, por eso no puedo acompañaros. Ellos aprobarán su Ley de Cooperación Española y nosotros tendremos el primer debate en la Asamblea de Extremadura de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura el 9 de febrero. Va a permitir que cambiemos toda la estructura de la cooperación. La agencia extremeña nace, César, 2008, la ley 2003, la agencia 2008. El mundo ha cambiado muchísimo. Las estructuras públicas han quedado obsoletas. Necesitamos un nuevo marco administrativo que nos permita trabajar de otra manera mucho más rápida, mucho más contemporánea, mucho más ágil. Tenéis allí la agencia, por cierto, visitarla cualquiera de estos días que estáis aquí. Lo que pasa es que estamos en obra. También vamos a cambiar la Agencia Extremeña de Cooperación. Y también el logotipo, lo vamos a cambiar también. Aprobaremos ley, subiremos presupuesto, cambiaremos la agencia y cambiaremos la imagen. Pero lo que yo os invito, y con esto termino, a entender que llegáis en un momento fundamental a la cooperación extremeña. Yo no soy futbolero, aunque veo aquí a muchos futboleros, uno de los Atleti, otro del Barça. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno se equivoca como quiere. Estás a tiempo de pasarte al Barça. Pero veréis, la cooperación extremeña está pasando de la primera división, está empezando a pisar los primeros partidos de la Champions League. Y llegáis justo en este momento, en un momento en el que os vamos a necesitar, de verdad, de esta cantera construida por arriba, donde va a haber un nuevo marco normativo, donde va a haber un nuevo instrumento público de cooperación, donde va a haber vamos a abrir unas ventanas de frescura a las organizaciones no gubernamentales y donde de verdad necesitamos todo el conocimiento que vosotras habéis adquirido. El sanitario, el administrativo, el sindical, el militante, el auxiliar administrativo, cualquiera de vuestros conocimientos hoy van a ser más necesarios que nunca en este de verdad nuevo momento de la cooperación extremeña. Con toda la humildad con la que los extremeños hemos trabajado, de verdad, pero con toda la capacidad de dialogar que la Administración, en este caso de la agencia, ha tenido con la sociedad civil. Queríamos agradeceros con este programa vuestra trayectoria de compromiso vital. Queríamos daros esta oportunidad de devolución. Y queremos, esta es una clave que luego os trasladarán Gema, Castillo, probablemente Miguel, que por favor, empecéis a cooperar desde el primer día que piséis esta sala. Que el comportamiento, las intervenciones, el aprovechamiento, el aprendizaje en general se haga cooperando. Que aprendáis a cooperar cooperando. Eso es fundamental y eso va a marcar la seña de profesionalidad que en el futuro podáis tener con nuestras organizaciones. Como sabéis, hay 15 plazas para ir a conocer la realidad colombiana. Muchos descartaréis de manera voluntaria, muchos querréis ir. No os pongáis competitivos. La cooperación, por favor, no es competitiva. La cooperación es colectiva.
La cooperación es trabajar lo común. Vamos a repetir este programa cuantas veces sean necesarias. Hay 100 personas que están esperando, que no han podido cursar este curso. Agradezco el tremendo esfuerzo que ha hecho OPE por baremar, por ser objetivos, por ser transparentes. De verdad, gracias infinitas. Y de verdad agradezco el trabajo, con esto termino, de los compañeros y de las compañeras que llevan meses diseñando, trabajando, pensando, echando horas. Juan, gracias, lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora que estás aquí, a todo el equipo de AUPES, porque sin ellos este programa no podría haber sido realidad. Llegáis en el momento oportuno. Bienvenidos y bienvenidas a la cooperación de Extremadura. Tenemos como 10, 15, 20 minutos si tenéis alguna pregunta que hacernos antes de que los compañeros ya sí os hablen de los pormenores, de cómo va a ser el día a día, de cómo van a ser las temáticas, de cómo van a ser las ponencias, de cómo van a ser todo lo que de aquí se va a desarrollar ya en plano más técnico, si no me equivoco, Miguel, en plan más de organización. Pero, oye, tenéis aquí el director de la agencia, podéis apretarle todo lo que queráis, o a mí ponerme en algún compromiso si también queréis. Ay. Empiezo desde el principio. Perdón. Yo creo que se ha oído. Yo creo que el impulso de tu mensaje, de tus palabras, nos ha hecho removernos, recolocarnos, y es un punto de arranque fundamental. Que nos sintamos respaldados por un organismo, por una persona, dos personas, dos organismos, es fundamental. Entonces, a partir de aquí, yo creo que se facilita bastante nuestro deseo de aprender, de colaborar, de cooperar, y me siento muy agradecida también por haber sido seleccionada después de tantísimas vueltas, y nada, dispuesta a lo que nos tengáis que contar. Gracias. Por aquí, vais pasando. Nada, agradecimiento devuelto, de verdad, y entusiasmo el que esperamos que tengáis hasta el último día. Marisol. Sí, yo reitero el agradecimiento por el subidón de autoestima que nos habéis dado. Eso ya solo merece la pena estar aquí. Y sugeriros que yo sí quiero que me manipuléis. Yo vengo aquí con mucha convicción y, pues, como todos y todas, con mucha solidaridad, pero sí que a veces me faltan argumentos para combatir esos mensajes de odio. Me siento impotente y quiero que llenéis mi mochila con muchísimos argumentos, porque creo que los tiempos es necesario, los tiempos que vienen cada vez hace más falta. Gracias. Gracias, Marisol. Dejadme una cosa que se me escapaba antes. ¿Sabéis por qué surge el Mandela? Porque nos abrumasteis en época del COVID y luego en época de Ucrania de cómo ayudar. Nos bloqueasteis la administración, lo digo en serio, Antón. Nos bloqueasteis la agencia, nos bloqueasteis los teléfonos, nos bloqueasteis los mails. Hicimos una campaña brutal de comunicación, gastamos financiación en prensa para orientar, para guiar, pero nos saturasteis. Y ahora que se ha descendido un poco la situación, hemos podido poner esto. Pretendemos encauzar todo eso que solicitabais. Y queremos que entendáis que esto también es respuesta a aquella demanda que vosotros tuvisteis, que no nos lo hemos sacado de la manga. Que ahora que el COVID está disminuyendo y mucho más en los países donde trabajamos, con esas grandes inversiones que ha hecho la cooperación española, de las mayores de todo el mundo, y la extremeña de las mayores de todo el Estado, y todo el esfuerzo que estamos haciendo en Ucrania, en los países limítrofes, con la acogida, con todos los ejercicios que estamos haciendo de justicia social internacional, ahora montamos esto para que tengáis la capacidad de encauzar vuestra solidaridad, que siempre ha existido, pero en este plano internacional. Perdona. Bien, yo personalmente quería dirigirme a cada uno de los dos. Muchas gracias por reconocer por primera vez en España el valor que tienen los mayores, la capacidad, el intelecto, la experiencia de vida, como ha dicho el responsable de la cooperación española, ¿no?, el señor Leis García. Lo vais a tener. ¿Pero por qué lo vais a tener? Porque habéis venido aquí como lo que habéis exigido. Habéis exigido humildad, y vosotros dos, que sois los representantes de Extremadura y de España, os habéis puesto de entrada como personas humildes
pidiéndonos esa ayuda. Por fin alguien se acuerda de pedir experiencia, sabiduría, intelecto, sentimientos, emociones, porque lo hemos hecho España. Hemos creado nuestras familias, tenemos a nuestros nietos. Y de aquí hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, hay de todo tipo de personas que están deseosas de poner su capacidad al servicio de lo que vosotros como jóvenes, que podréis ser nuestros hijos, pues tenéis la energía y los recursos de los impuestos a disposición de la experiencia. Sin duda, el sistema no funciona, señor Ángel Calle, así lo ha dicho usted, y es verdad. Pues bueno, vamos a colaborar con vuestra energía y vuestro poder juvenil, con la experiencia, el conocimiento y las emociones y sentimientos de nuestros mayores. Nos tenéis a vuestra disposición. Gracias, de verdad. Por ahí arriba, Miguel. Buenos días. Yo realmente me uno a lo dicho anteriormente. Yo pertenecí a la plataforma 07, que desapareció porque afortunadamente el presupuesto que da la Junta de Extremadura supera aquello que pedíamos al principio. O sea, son 18 millones. El enfoque que le habéis dado me parece que realmente como mi ONG quiere trabajarlo. Cuando nos reuníamos eran los vascos, yo catalanes sí la había, pero los vascos había, pero es que el presupuesto que daba la Diputación Vasca no era comparable con ningún resto de España. Es normal que hubiera más gente joven porque también tenía más presupuesto. Nosotros con 18 millones de pesetas me parece que se puede hacer bastantes cosas. Veo muchas cosas aquí que estamos muy de acuerdo con la Agenda 2030, aunque yo no la defienda 100%. El presidente dijo que el sistema que no funciona, claro. Mientras el derecho a la alimentación sea un elemento de la banca y no un derecho internacional de las personas, la pobreza irá aumentando. Porque todos los elementos que intervienen en la alimentación son productos de la banca. Todos los fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo estoy muy contento de haber venido, haber sido seleccionado y haber escuchado todo lo que he escuchado, porque me parece que es muy ilusionante y creo que está bastante real. Lo de las emigraciones me parece que la emigración tenemos que ir de donde parte la migración, invertir allí, porque si no realmente el Mediterráneo va a ser, pues, lo que habéis dicho, un centro de un ataúd ahí de gente que viene para acá. Y nada más que me parece que el enfoque es bastante realista y es ilusionante, y nada más que eso. Bueno, le comentaba a Ángel, vamos reaccionando un poco y así convertimos esto en una conversación. Hablaba la compañera del tema de los discursos de odio, etcétera. Yo creo que eso es fundamental y yo espero que este programa pues, os dé también algunas herramientas. Os decía antes también, los que estáis aquí en este programa sois probablemente los convencidos, es decir, la gente que tiene ese espíritu solidario y que quiere utilizar pues eso, su tiempo, su energía para, bueno, pues compartiendo pues con disfrutar en muchos casos la jubilación y cuidar de vuestros nietos, hacer el mundo un poquito más justo. Pero yo creo que también hay que hablarle y tenemos que encontrar todos fórmulas para hablarle a una mayoría de gente que puede tener una disposición solidaria, pero que no tiene ese compromiso o ese ímpetu para meterse en este programa y para dedicar tiempo y recursos a esto, ¿no? Y yo creo que ese mensaje es decir, por un lado, esta cuestión de la solidaridad, pero la otra, que insistía antes y lo repito, el tema de que es que nos interesa. Es que esto son dinámicas ganador-ganador. Es decir, lo que pasa en estos países nos interesa y cada euro que invertimos en cooperación, en la cooperación extremeña, la cooperación española, es un euro invertido también en la seguridad y en el bienestar de los españoles y de los extremeños. Hablaba el compañero del tema de las migraciones. La migración no debe de ser una obligación, debe ser una opción. Y aquí somos realistas, ¿no? Las fronteras existen y seguirán existiendo probablemente muchos años. Las migraciones son fenómenos complejos. Todos conocemos la parte fea del fenómeno, ¿no? Las redes de trata de personas
y vemos las consecuencias. La gente que muere todos los días en el Mediterráneo intentando buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, sobre todo para sus familias. No podemos permitirnos estos dramas, no podemos permitirnos gente que muere todos los días cruzando el mar, y para eso tenemos que invertir en cooperación. Para eso tenemos que invertir en cooperación. Entonces, toda esta gente que hace estos discursos de odio, etcétera, yo creo que hay que trasladar el mensaje de decir, oye, esto va también de nuestros propios intereses como España también. Cuando estamos hablando de transición ecológica, cuando estamos hablando de salud, estamos exportando cosas que hemos hecho en España, nuestro Sistema Nacional de Salud, que es uno de los más eficientes del mundo. España es, sabéis que hay este ranking internacional de los países más saludables del mundo. España siempre está primero o segundo. Y eso tiene mucho que ver con nuestra dieta mediterránea, el aceite de oliva y el jamón, eso con más en moderación, el jamoncito que tenéis aquí en esta tierra, pero también de nuestro Sistema Nacional de Salud, que lo habéis construido vosotros. Lo habéis construido vosotros con vuestros impuestos y en algunos casos seguro que hay profesionales sanitarios aquí. A mí es que este programa me llama muy... Mis padres, los dos, han jubilado ahora, los dos son funcionarios públicos, profesionales de la sanidad y de la educación, que son los dos pilares del estado del bienestar que hemos construido en este país de los años 80 para esta parte, ¿no? Y yo creo que, jolines, hoy a los 68 años, a los 70 años, uno, si tiene salud y pues eso, como nos cuidamos más y porque tenemos un sistema de salud accesible para todos, pues mucha gente llega a esa edad en muy buenas condiciones y mucha experiencia y mucha sabiduría para aportar. Y yo creo que sería absurdo, o sea, aquí hay una parte de interés propia, de nuevo, solidaridad, o sea, valores, pero también intereses. Y aquí las cooperaciones tenemos un interés, que es, alguien lo decía, me parece que era... que os estamos utilizando. Queremos utilizar vuestra sabiduría y vuestros conocimientos. Hablaba el compañero de las plataformas del 07. Algunos de nosotros éramos estudiantes y vivimos aquello en los años 90, ¿no? Ahí nace un poco la cooperación moderna española. Y os digo, la ley que vamos a aprobar el día 9 de febrero establece en el artículo 1.6 que la cooperación, España va a destinar en el año 2030 el 0,7% de su renta nacional bruta a cooperación para el desarrollo. Tenemos que seguir ese esfuerzo año a año en las leyes presupuestos generales del Estado, pero si mantenemos la trayectoria que hemos seguido este año y la prolongamos hasta el año 2030, llegaremos al 0,7. El 0,7 es una obligación moral. Nosotros somos un país desarrollado. Somos un país desarrollado que además... Hay dos países realmente que en los últimos 30 o 40 años han dado ese paso de ser país de renta media alta a convertirse en país, digamos, desarrollado. Son Corea del Sur y España. O sea que, de verdad, vuestra experiencia no es solo relevante a efectos españoles, sino realmente a efectos internacionales, porque vosotros habéis construido un país desarrollado, habéis construido un país democrático, un país incluyente. Y eso hay pocas sociedades en el mundo que lo puedan decir. O sea, el caso de España, es verdad, también gracias al apoyo de nuestra integración europea, etcétera. Pero somos un caso y nuestro sistema de salud, la apuesta que se ha hecho por la transición ecológica, muchas cosas, muchas políticas públicas que se están haciendo de las comunidades autónomas. Y este es el último punto que quería señalar y que no señalé en mi introducción inicial. La nueva ley tiene muchos elementos, ¿no? Ese compromiso histórico del 0,7, que es histórico para los que nos ha interesado esto, pues los últimos 30 años, pues es de alguna manera haber reflejado en una ley una aspiración que todos teníamos, ¿no? Pero otro de los aspectos fundamentales de esta ley, que nos ha dado mucho trabajo en el ámbito parlamentario, es el reforzar un sistema diverso y plural como es el sistema español. España es diversa y plural y es una de nuestras grandes riquezas. Y por eso España tiene, además de la cooperación que hace la Administración General del Estado a través de la ECID, fundamentalmente, hay cooperaciones de las autonomías. Y las autonomías tienen un enorme margen reconocido por el Tribunal Constitucional para hacer cooperación. Pueden hacer lo que quieran. Y yo creo que hay ejemplos de autonomías, y este es uno de ellos, que ha apostado por esta política pública. Además, yo creo que en el caso de Extremadura tiene mucho mérito. Yo creo que Ángel lo decía, o sea, el tema de la humildad de los extremeños. Bueno, pues Extremadura ha sido una región humilde, pero en el momento en el que ha alcanzado un nivel de bienestar importante, como el que tenéis, con humildad, está traspasando esa solidaridad a lugares alejados, pero que sentís muy cerca. En parte también porque
como los hemos sufrido los gallegos, habéis vivido la necesidad de emigrar también. Hemos sufrido también, hablaba Ángel, que tenéis algún extremeño joven trabajando en el ACNUR, ¿vale? En el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Sabéis que España, este año no, porque con el tema de Ucrania todo ha cambiado un poco, pero España, el comité de ACNUR en España, que es una ONG que digamos, recoge aportaciones de socios y de contribuyentes, es el primer contribuyente privado de todo el mundo al Alto Comisionado de Refugiados. Y no digo per cápita, es que los españoles contribuyen a ACNUR más que Estados Unidos, teniendo un 10% de la población. Y eso de los refugiados yo creo que tiene también mucho que ver con nuestro exilio y nuestra memoria democrática también. Y pensad en el mundo, el año pasado había 80 millones de refugiados y de personas desplazadas internas, este año hay 100 millones. Ucranianos, y nosotros estamos muy preocupados y muy ocupados con Ucrania. Y Ángel lo sabe también, cuando esa explosión de solidaridad nosotros en algún momento nos amenazaba con llevarnos por delante. E intentamos canalizarla de la mejor manera posible y lo hicimos muy en coordinación con las comunidades autónomas. Pero yo creo que ese papel que tienen las autonomías, que les reconoce nuestra Constitución, que articulan, que están más cerca de los ciudadanos que el Estado, eso es así, que manejan políticas públicas como la educación y la sanidad, que son muchas de las cosas que queremos exportar fuera, a través de la cooperación. Yo creo que es absolutamente fundamental y además me parece que hay comunidades autónomas como Extremadura que han hecho una apuesta por esta política pública, que le han dedicado recursos, pero además que, como decía Ángel, y yo creo que en eso es porque no voy a dar nombres, pero no todo el mundo lo ha hecho, no copiando, no haciendo una AECID en pequeño, sino buscando realmente lo que puede aportar a Extremadura, al mundo. Y yo creo que esos elementos de migraciones, de sostenibilidad, de feminismo, hacéis muchas cosas también de cooperación con el colectivo LGTBI, lo sé, porque estaba en Colombia hasta ayer con la gente de Caribe Afirmativo, con los quienes sé que trabajáis muy estrechamente. En fin, yo creo que eso, de verdad, es algo que tiene muchísimo valor. Desde luego, desde la cooperación española lo valoramos mucho. Y Ángel hablaba mucho de la M30. Yo, claro, es que también soy periférico, no soy madrileño. Madrid es una ciudad que me gusta, es donde vivo. Mis hijos nacieron en Madrid, pero hay que salir de Madrid para hacer políticas públicas. Eso está claro. Y esta, que es una política de solidaridad, hay que acercarla lo más posible a los ciudadanos. Y eso quiere decir Mérida, quiere decir Plasencia, quiere decir Cáceres, quiere decir Badajoz, quiere decir todos y cada uno de las ciudades y de los pueblos de Extremadura y de todas las 17 comunidades de España. Y yo, la verdad que en eso felicito a la Junta de Extremadura, al presidente, que sé que personalmente le interesa y le gusta la cooperación, y a muchos y muchas extremeños, Ángel por supuesto, pero que se lo creen y que trabajan por esto. Hace unos meses perdimos a un compañero de la agencia, José Manuel Mariscal, un extremeño muy querido en la AECID, coordinador de la cooperación española en muchos países. Él falleció en Cuba, donde estaba trabajando. Y esta es la gente que ha construido la cooperación española. Muchos también, gente de vuestra edad, por cierto. Tenemos un desafío ahí de relevo generacional muy importante. Ángel ha hablado de las becas de jóvenes cooperantes. En España también las hemos recuperado, las recuperamos hace un año y medio. Tenemos que hacer cantera, y la cantera pues son vuestros hijos y vuestros nietos. Y yo creo que el apostar, el que Extremadura apueste por la generación de capital humano en la cooperación y en enviar, eso es fundamental. Y de nuevo, no es solo un tema de solidaridad, es un tema que nos interesa. Es la imagen internacional de Extremadura, la imagen internacional de España, y eso es fundamental. Y si España es algo en el mundo, como potencia de renta media, nosotros no tenemos armas nucleares, pero podemos tener una política exterior comprometida, y os recomiendo que veáis ese discurso del presidente del Gobierno, está en inglés, pero lo encontraréis subtitulado en las redes sociales, ante Davos, ante los grandes directivos de las grandes multinacionales internacionales, donde digamos
claramente dice cuál es la visión de España ante los desafíos que tenemos en el mundo. Hay países que se cierran, que se esconden, que levantan muros y tratan de protegerse metiéndose en un agujero. No, España se abre al mundo, invierte en cooperación y va a resolver con sus socios, con los países con los que trabajamos, con las organizaciones multilaterales, va a resolver los grandes desafíos globales: la pobreza, las desigualdades, las brechas de género, la transición ecológica, la inseguridad alimentaria, todo eso. Así que quería que quedara muy claro esa apuesta realmente por la cooperación descentralizada y felicitar realmente a Extremadura por ser realmente una de las comunidades punteras. Es más fácil, creo, hacer cooperación desde el País Vasco y desde Cataluña. Hay más recursos. El hacer cooperación desde Extremadura y hacerla con esa visión humilde, pero de vanguardia, yo creo que realmente merece ser aplaudido. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión más? Sí, claro. Yo quería darle las gracias porque, bueno, no sé si lo recuerda, pero hace 4 años, cuando estaba en el Bárbara, vino usted y como otras muchas organizaciones, todos los programas que traían eran para menores de 30 años y yo siempre reclamaba que a ver, la cooperación tiene que empezar entre generaciones, necesitamos una cooperación intergeneracional porque todos tenemos algo que aportar a la sociedad. Y creo que nuestra generación, por lo menos en mi caso, cuando era joven no tuvo la oportunidad porque teníamos que empezar a trabajar muy jóvenes y teníamos otras necesidades, pero eso no quiere decir que no tuviéramos las mismas inquietudes. Somos de una comunidad autónoma plagada de migrantes. Yo soy de un pueblo muy pobre que recuerdo con muchísimo dolor la migración, cómo la gente se iba llorando con una caja de cartón o con una maleta de cartón. En mi casa teníamos el correo y recuerdo con muchísimo dolor escribirle las cartas a las personas porque no sabían escribir y tener que conocer sus vidas, lo cual es que me sigue poniendo los pelos de punta, y leerle las cartas de esos emigrantes que estaban en Alemania, en Francia, incluso en Australia, y cómo aquellas personas tenían el mismo dolor que ahora deben tener los migrantes que vemos pasar por nuestro país o que llegan a nuestro país, porque la migración, cuando no es voluntaria, produce muchísimo dolor y muchísima añoranza. Entonces ha sido una cosa que siempre he tenido conmigo. Me gustaría que la cooperación fuese como un brochazo de manchas de aceite que pudieran hacer extender la solidaridad entre las personas, porque todos somos habitantes del mismo planeta y las fronteras solamente son una raya que nos hemos inventado los humanos. Entonces le agradezco muchísimo, muchísimo este programa, que el día que lo vi es como si hubiera visto una luz. Muchas gracias. Claro que me acuerdo de aquel día en el Bárbara de Braganza. Sí, mujer, me acuerdo perfectamente. Bueno, aquí estamos. ¿Alguna reflexión más? Sí. Hola, buenos días. Yo soy del Atlético de Madrid. Amigo de las causas perdidas, no creas que se encuentran tanto. También, hombre, aquí ya tenemos más colchoneros al lado, afortunadamente. No, yo quería hacer un poco hincapié en las cosas que han comentado Ángel en relación a que lo que hagamos con humildad, pero sobre todo sin complejos. Yo creo que es una de lo que tenemos que potenciar. Para mí ha sido muy agradable moverme por Iberoamérica ayudando y encontrarme con vascos, catalanes y tal, pero que nosotros estábamos siendo pioneros en algunas cuestiones de el desarrollo de la protección civil, extinción de incendios, seguridad, y en algunas de las cuestiones en las que Europa es también pionera en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Una cosa que es muy agradecida, ¿no?
Es cierto que cuando al final dentro de la pirámide de Maslow falta el papeo, falta la comida, es muy difícil que luego las cuestiones sobre prevención y protección del patrimonio histórico y otras cuestiones sobre ayudas a la desertificación, ayudas para todo lo que es repoblación forestal, es complicada. Pero a mí me gustaría que se siga incidiendo en eso y sobre todo sin complejos, porque a nivel autonómico tenemos potencialidad para estar allí, como has dicho tú, sin complejos también. Muchas gracias por habernos seleccionado. Bueno, hola, muy buenas. Solamente una cosa muy breve, y es el decir que todos los que estamos aquí tenemos un reto enorme, porque dentro de nuestras sociedades afortunadamente existe una consideración respecto a la cooperación por parte de mucha gente. Estamos hablando de una población muy, muy amplia. Hay unos votantes de un grupo político que son más de 4,5 millones, que están pensando que todo esto que queremos hacer nosotros no es beneficioso para el país. Entonces tenemos un reto enorme de poder tener los suficientes conocimientos y argumentos para poder rebatir todo eso y para poder trabajar día a día en pequeñas cosas con la gente que nos rodea, incluso con nuestra propia familia, para hacerles ver que lo humano es lo primordial y que los derechos básicos son los que deben de prevalecer en relación a todas las demás cosas. Todo lo demás es secundario. El derecho a la vida y al bienestar no tiene fronteras. Tiene que trasladarse de una forma solidaria, de una forma generosa, no solamente entre los que estamos aquí, sino entre todos aquellos que, como bien lo ha dicho Antón, no forman parte de este grupo activo. Ese es el reto más grande que creo que tenemos. Gracias. Gracias, Limón. ¿Alguna más? ¿Alguien? ¿Qué tal? Buenos días. Me llamo Soraya Paniagua, vengo de La Vera, en concreto de un pueblecito que se llama Losar. Y yo creo que ya es muy tarde. Habéis hablado mucho de la aprobación de la nueva Ley de Cooperación Internacional. Lo que no nos habéis dado son 3 pinceladas de, bueno, sí, que va a cambiar toda la estructura de la cooperación internacional. Pero ¿nos podéis dar 3 pinceladas más de por qué, los objetivos, qué persigue la nueva ley? Porque supongo que la extremeña va de la mano de la que se aprueba a nivel nacional. Y muchas gracias por haberse sido seleccionada. Gracias. Vale, empiezo yo y hablo de la ley española y luego brevemente. Vamos a ver, la ley nace, la anterior ley es del año 98, ¿vale? En el año 98, bueno, una ley aprobada, en fin, debo decirlo también, aprobada con un gran consenso político, gobierno del PP, José María Aznar. Es verdad que la preparación de la ley se había hecho unos años antes ya con los gobiernos de Felipe González, pero bueno. Una primera ley, en el año 98, no había habido acuerdo de París sobre cambio climático. El mundo, los ODS que conocéis, los 17 ODS, seguro que os van a hablar de todo esto esta semana, no existían tampoco. No existían ni siquiera los objetivos de desarrollo del milenio, los anteriores, ¿no? Y el mundo la cooperación estaba muy centrada en la reducción de pobreza, exclusivamente, ¿no? Y se pensaba en un modelo de cooperación, pues de gobierno a gobierno, vertical, un poco país rico, ayuda a país pobre. Ese es un poco el modelo de ayuda, ¿no? Claro, ha pasado mucho tiempo, han pasado todas estas cosas de las que estamos hablando, hay que hablar de desigualdades. La Agenda 2030 es más amplia, no es solo pobreza, son desigualdades, son brechas de género, es acceso, eliminación del hambre, hambre cero, son muchas más cosas. Se hace y el mundo se hace más complejo. Entonces, ¿qué hace la ley? Reforma todo el marco conceptual que os digo, habla de todas estas otras cuestiones. Se consigue el logro de poner en una ley el objetivo del 0,7. Esto era un compromiso que teníamos que asumir internacionalmente y que lo hemos metido en una ley de cooperación, con lo cual más recursos. Se opta por articular un sistema plural y diverso. Yo creo que, y Ángel lo sabe, teníamos un sistema de colaboración con las comunidades autónomas que no estaba funcionando, que no tenía el peso que debía de tener. Ahora se opta por una conferencia sectorial de cooperación, donde vamos a tener a los consejeros autonómicos y presidida por el ministro, por el Ministerio de Exteriores, donde esta política pública la vamos a trabajar mucho más con las comunidades autónomas, no para controlarlas ni para limitar nada, sino
porque, y esto lo ha dicho muchas veces nuestro ministro en la tramitación de la ley, esto no va de banderas, no va ni de la bandera española ni de la bandera extremeña, va de solidaridad y de impacto sobre el terreno. Pero es verdad que este es uno de los grandes desafíos, es decir, tocar todos la misma partitura, más o menos. Uno toca el violín, el otro toca la guitarra, lo que mejor, y eso es muy bueno, no todo el mundo tocando el mismo instrumento, cada uno el que mejor, para el que tiene más talento, ¿no? Pero es verdad que tenemos que articularnos. Y luego hay toda una serie de mejoras que os aburriría mucho, pero que es la fontanería de la cooperación. Yo soy director de una agencia que tiene personal funcionario en sede y personal laboral en terreno. Entonces, no sé, imaginaos, esto es como un banco donde los de las oficinas de los pueblos nunca van a la sede. Entonces, es que como modelo de organización de una estructura, de no sé, una empresa o un organismo público, no tiene ningún sentido. Entonces, estamos también apostando por mejorar el funcionamiento de los distintos instrumentos, incluido la propia agencia, y también, y esto es muy importante, de establecer una verdadera carrera profesional para las personas cooperantes. Hay un estatuto de los cooperantes actual del año 2006, lo vamos a reformar ahora en los próximos meses, para construir una verdadera carrera profesional. La cooperación no es caridad. Es verdad que en España venimos de algunos elementos buenos, yo creo que, en fin, incluso la época de los misioneros, etcétera, que manda este mensaje de que la cooperación es algo que uno hace pues en su tiempo libre, ¿no? No. La cooperación, los expatriados de los que habla Ángel, las personas cooperantes, son profesionales altamente cualificados, son gente que tiene unos estudios, que tiene una carrera profesional, y necesitamos especialistas, necesitamos gente que sepa de salud, de educación y tal. Y eso tiene que retribuirse bien, y esta gente tiene que tener una carrera profesional satisfactoria, como en tantos otros sectores económicos, ¿no? Pero este es fundamental, y eso es otra de las apuestas de la ley. Así que estamos reformando los principios, todo el marco conceptual, apostando por una cooperación feminista, verde, todas estas cuestiones que en el año 98 es que ni estaban en la mente, ¿no? Luego mejorando la coordinación y la distribución de tareas entre los distintos actores, y mejorando todas estas cuestiones prácticas de recursos, y de recursos humanos y de recursos financieros, con esa apuesta por el 0,7. En fin, es una apuesta al día, es una ley que se hace cada 25 años y esperamos que esta también dure 25 años. Y ahí el Partido Popular ha votado a favor de la ley. Hemos negociado en este contexto político en el que estamos, creedme que no fue nada fácil. Es verdad, y con esto acabo, y lo decía el otro compañero, que hay un grupo político que está en contra de esto. Yo creo que se equivocan, pero es que se equivocan incluso de su propia perspectiva. Yo creo que hay muchos de esos 4 millones de personas que también creen en la cooperación y también creen en ayudar a personas fuera, y muchos seguro que trabajan, tienen algún vínculo con organizaciones probablemente de tipo confesional que también trabajan fuera, en educación, etcétera, religiosos, etcétera. Entre nuestros cooperantes hay muchos religiosos, lo sabéis. Y esta gente está haciendo un discurso absolutamente ultraminoritario, yo creo, diciendo, en fin, que si Bill Gates, que si el globalismo. Yo no sé cuántos, o sea, seguro que todos conocéis votantes de Vox. Os hablo con mucha franqueza, perdón. Seguro que todos conocéis votantes de Vox. Yo no conozco a ninguno que me haya dicho que está en contra de la cooperación internacional, que esto es un timo de las élites mundiales y toda esta pantomima que yo sé que en otros países tiene mucho compra, pero yo creo que en el nuestro, francamente, en un país de migrantes, de refugiados, y que hemos sido migrantes, refugiados, que hemos sido pobres, no creo que esto lo compartan ni la inmensa mayoría de los votantes de Vox. En primer lugar, gracias por venir de los AR todos los viernes. Gracias por ese transporte, que es un esfuerzo que vas a hacer. Ahora tenemos una intervención al otro lado de la ciudad donde vamos a desarrollar mucho más, con mucho más tiempo, lo que impacta cada una de las novedades en las leyes, qué es lo que va a aportar cada una de las leyes. Yo estoy dispuesto, si no alteramos mucho el programa académico, cuando tengamos la ley aprobada, que será el 23 de febrero, no sé si todavía durará, acercarnos pero por darte algunas pinceladas, Antón decía cosas que son compartidas. Hay una necesidad de actualización y de poner a la vanguardia los términos en los que la cooperación descentralizada, en este caso de Extremadura, se desarrolla.
Hay un compromiso en la ley, que hablaba el compañero del 07, que va a quedar blindado también en la Ley de Cooperación Extremeña y Solidaridad de Extremadura para que blindemos la llegada al 07 con la misma temporalidad que el Estado, 2030. Hay una actualización también de la participación y la gobernanza de la cooperación. Me explico. Antes yo hablaba de 3 grandes identidades de la cooperación extremeña. Esas 3 grandes identidades están conformadas en espacios de participación. Se llaman los ámbitos estratégicos de la cooperación extremeña. Son espacios híbridos entre sociedad civil y administración, entre colectivos de la calle y administración pública, donde se aprende, donde se forma, donde se diseña, donde se coopera, donde se diseña y aporta para la ley. Todos esos espacios participativos reglados van a quedar blindados en la ley. Es un modelo de gobernanza y arquitectura institucional que viene a actualizarse. Veréis, la cooperación extremeña tiene como delegación de la Junta de Extremadura, la agencia tiene como delegación de la Junta de Extremadura las políticas de acción humanitaria de emergencia, de cooperación internacional para el desarrollo, de construcción de paz, y ahora vamos a incluir en ese 4º pilar la educación para la ciudadanía global o la educación para la transformación social. Toda esa educación que promovemos, que no está dentro del sistema formal de la Consejería de Cultura, pero que viene a través de talleres, de sensibilización, de exposiciones, de máster, de posgrado, viene a ser esa medicina sana contra los discursos de odio. Veremos con esta ley a elevarlo a uno de los 4 pilares de la cooperación extremeña. Se abre mediante la ley el reconocimiento a nuevos agentes de cooperación, no solo la profesionalidad tradicional de la cooperación, abrimos la cooperación a que sean agentes la población migrante, la población feminista tradicional, los colectivos feministas tradicionales, abrimos hasta el mundo jornalero, el mundo del campo, abrimos la cooperación a nuevos agentes y sean así reconocidos en la ley. La planificación, cambiamos mediante la ley el sistema de planificación. Actualmente teníamos un plan general, plan director, lo llama la cooperación nacional, que dura 5 años, 4 años, y eso se desmembraba anualmente en planes anuales. Eliminamos los planes anuales. Lo eliminamos porque nos parecen una capacidad de estar constreñidos en una realidad donde ¿quién nos iba a decir hace 12, 13 meses que iba a haber una guerra de Ucrania? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero como no estaban en nuestros planes, nos hemos visto prácticamente casi imposibilitados. La realidad de hoy cambia mes a mes. La planificación tiene que ser una planificación mucho más a largo plazo, mucho más consensuada y mucho más abierta de la que hasta ahora hemos podido tener. Hablaba de nuevos espacios de gobernanza, blindaje de ámbitos estratégicos, actualización de la agenda del desarrollo. No se puede hablar hoy de cooperación sin hablar de la Agenda 2030. No se puede hablar hoy de la cooperación sin el Convenio de Estambul. No se puede hablar hoy de la cooperación sin nuevos marcos teóricos internacionales que iréis conociendo poco a poco que rigen los paradigmas de la cooperación hoy en día. Vamos a actualizar los instrumentos de la cooperación. Será algo que vayáis aprendiendo también a lo largo de estos viernes, ¿no? La cooperación hoy se rige en nuestras capacidades. Ellos, como agencia nacional, como cooperación española, tienen más instrumentos en la base de los proyectos. Los proyectos han sido una herramienta fundamental para la cooperación, pero hoy también constriñen nuestras capacidades. Tenemos que hablar de convenios, tenemos que hablar de acuerdos, tenemos que hablar de programas, tenemos que hablar de otro tipo de intervenciones que hasta ahora la cooperación extremeña no tenía. Mejora la rendición de cuentas y la transparencia, también la ley, con nuevas obligaciones jurídicas que van a quedar. Incluyen el fortalecimiento y la renovación de la Agencia Extremeña de Cooperación, algo que es necesario. Incluye un elemento novedoso que es la coherencia de políticas públicas para el desarrollo. Esto es todo lo que tiene que ver con el desarrollo que Extremadura hace en el exterior, pero que no es cooperación. Lo explico de otra manera. Que está aquí Antón y él tiene cosas que le van a resultar muy cercanas. Mira, ¿os acordáis de cuando a los barcos españoles eran secuestrados por piratas en Etiopía, por ahí, Cuerno de África, ¿no? Claro, si le compramos la cuota pesquera al 100% a la población de allí y le eliminamos su capacidad de desarrollo, ¿qué esperamos? Y luego tiene que ir la cooperación a paliar esos acuerdos no tan justos. Vamos a intentar generar un nuevo organismo en la Junta de Extremadura que vele por la coherencia de las políticas públicas del desarrollo. Que como ahora no hay ningún movimiento político grande que la Junta haga, si un informe de igualdad o un informe de medio ambiente, ¿no?, de impacto medioambiental,
no haya grandes movimientos políticos que haga la Junta sin que previamente hayamos visto cómo impacta en nuestro desarrollo exterior, sin que tenga que ser exclusivamente la cooperación quien tenga los ojos puestos fuera. Eso lo incluye la cooperación, es una contemporaneización bastante avanzada. Reconocimiento de agentes, tal. El cuidado de los cooperantes, las cooperantes y el voluntariado internacional. Con esta ley vamos a cuidar mucho más sus condiciones laborales, sus condiciones salariales, su protección internacional, ¿no? Amigas, son una de las pinceladas que esta ley va a aportar. Cuando esté aprobada, como yo estoy ahí, si los compañeros que llevan la programación no les importa, yo vengo y las desarrollo de una manera más tranquila, ¿de acuerdo? Y si no hay más intervenciones, sí. Dale el micrófono, Miguel. Bueno, yo quisiera dar las gracias a la Agencia Extremeña de Cooperación, a la Consejería de la Agencia Española, porque he visto aquí ahora, posiblemente sea yo el mayor de esta sala, he visto ahora a gente que no veía hace años, cuando luchábamos por el pan, el trabajo y la libertad con los jornaleros. Y entonces he visto a mucha gente que no veía hace años. En segundo lugar, quiero dar las gracias porque me siento orgulloso de ser extremeño. Por lo único que me siento orgulloso de ser extremeño es porque los pobres somos solidarios. Y precisamente nuestra agencia está al frente de las agencias de todo el país, prácticamente, porque antes solo eran, lo habéis dicho vosotros, en lo poco que yo he oído. Soy como la tapia. Euskadi, catalanes, madrileños, navarros, los que eran solidarios, y ahora somos solidarios en Extremadura. En tercer lugar, yo soy enfermo de Parkinson y hemos conseguido meter en los estatutos que aprobamos antes de ayer de la Asociación Regional de Parkinson, hemos conseguido meter la cooperación. Nos lo dictaron desde la agencia y hemos conseguido meter la cooperación, porque también los enfermos podemos cooperar, porque también aquí hay un capital humano impresionante, hay un capital de experiencias, de sabiduría, de contacto, de sacar los despachos a la calle, de no considerar la política como una peana para mirar por encima del hombro a los demás, sino que aquí hay gente que trabaja. Y yo creo que esa gente, también enfermo, pueden hacer cooperación. Decir cuáles son los síntomas de su enfermedad, decir cómo se utiliza la terapia, decir cómo se pueden mandar hacia adelante mensajes positivos. Me siento muy orgulloso de ser extremeño y me siento muy orgulloso de vosotros, porque al fin y al cabo la lucha que estáis llevando ahora no es más ni menos que la lucha que otros hemos llevado hace más de 50 años, por la libertad, por el pan, por el trabajo, por la libertad, porque en este país hubiera luz y hubiera alegría. Hoy estamos en una democracia completa. Lo de Marruecos yo no lo acabo de ver, pero bueno, lo de Marruecos no lo acabo de ver, pero en fin. Pero esa democracia completa que tenemos en España es mucho gracias a la labor que está haciendo la Junta de Extremadura y que están haciendo en cooperación. Así que muchas gracias por todo y aprovechar lo poquito que podamos nosotros saber y tengamos de experiencia para aportarlo a cooperación y lo que podamos tener los enfermos para aportarlo a cooperación. Muchas gracias. Oye, gracias a todos. Ya si nos tenemos que marchar, de verdad, resumiros en la idea en que esto es una devolución que merecéis. Queremos que os dejéis, que os cuidemos en el buen sentido, que os acompañemos a lo largo de todos estos viernes. Queremos que nos ayudéis a hacer la cooperación más fuerte y, como una vez leí en un cartel de estos de carretera grandes, tan ideológicos que ponen en América Latina, queremos que forméis parte de este ejército de médicos del alma que forman parte de la familia de la cooperación extremeña. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias muchísimas, Antón, por acompañar la cooperación extremeña como ha hecho hoy.
36 años llevo trabajando con grupos y les puedo asegurar que no es fácil encontrar grupos donde la gente levanta la mano e interviene, opina, aporta, dice y da su opinión. La gente suele callarse. Llega alguien, da una ponencia, que es una ponencia de alto nivel, y la gente se calla. Y es lo que suele pasar. Aquí no ha pasado eso. Yo estaba ahí atrás y estaba diciendo, esta es la primera muestra de que esto va a ser diferente. Y tiene que serlo. Porque cuando la agencia extremeña se puso en contacto con nosotros, por cierto, yo soy Juan Carrillo, perdónenme, que se me ha olvidado, y soy el director del área de cooperación de AUPEX. Y es que los compañeros me han dicho, te tienen que poner caras, por si tienen que echarte la bronca porque esto no va bien, que seas tú, que sea en tu cara. Bueno, pues nada, aquí está mi cara. Y además encantado. Y además, como decía que, lo pongo aquí para luego retomarlo, aquí en el cachito de la pizarra de aquí arriba para luego retomarlo. Se me ha ido la idea. Sí, bueno, esto es. Pero eso ya lo había dicho. Porque realmente lo que cuando empezamos a pensar en este proyecto, a petición de la ESI, tenemos que hacer un programa para trabajar con personas, nos costaba decirle, buscarle hasta el nombre, senior, mayores, personas de más edad, personas de más de 56, ¿cómo le llamo? Yo no me atrevo a decir mayores, porque es que ya no hay mayores. Es que los mayores, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, de ahora no son los mayores de antes.